Bienvenidos al podcast Bienestar 360 con un tremendo invitado el día de hoy. Sin lugar a dudas tenemos que hablar sobre la alimentación, sobre cómo nos beneficia los tipos de alimentos que ingresamos a nuestro cuerpo, pero no solo es importante la calidad de los alimentos que procesamos, sino que cómo los procesamos. Y para eso tenemos hoy día como invitado a un experto en el área, cirujano dentista, Rodolfo Zamora. ¿Cómo estás? Implantólogo también. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, nosotros felices porque tuvimos una conversación previa y en esa conversación previa hablábamos donde la alimentación es mucho más que los alimentos que ingresan a nuestro cuerpo. ¿Nos explicarías un poco eso? Mira, van ocurriendo durante el transcurso de la vida, el proceso mismo del envejecimiento y el maltrato muchas veces del cuerpo que hemos ejecutado en el tiempo, que llega un minuto en que empiezan estas enfermedades ya que son pandémicas, como la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, que es el aumento de colesterol en la sangre. Y todos nos vamos acercando hacia esa área. Claro, y ocurren en fenómenos, tanto en la mujer como en el hombre, que el deterioro de los órganos por el maltrato y por el envejecimiento mismo va cambiando la manera en que vamos procesando los alimentos. Entonces, una de las visiones que tenemos en la odontología hoy día, sobre todo la odontología integral, es poder devolver la función masticatoria. ¿Por qué? Porque tengo pacientes diabéticos, una persona que a pesar que hoy no es un tema, no es mucho un tema, sino que ya está súper como estandarizado para la sociedad, que hay que cuidar, ¿cierto? El tema del azúcar y las comidas. Hay algo que no se toca mucho, que es cómo nosotros, además, claro, consumir buenos alimentos y de buena manera, una buena dieta, pero cómo además los procesamos. O sea, una buena masticación, una buena función masticatoria, que los músculos de tu boca, la lengua estén funcionando bien, ayuda mucho a que el alimento realmente entre como tiene que entrar al cuerpo. Entonces, con el periodo de envejecimiento, cuando la gente ha perdido muchas piezas dentarias, el alimento no logra entrar bien al estómago, no se logra procesar bien y por lo tanto no absorbemos los nutrientes que necesitamos de esa alimentación. O sea, no solo estético. Claro, no es el componente estético, es algo, para mí, por lo menos para mi visión, secundario a la buena función. Wow. O sea, si yo tengo una muy buena función, va a ir muy de la mano con lo estético. La idea entonces sería, si es que te estoy entendiendo bien, tener una dentadura funcional. Exacto, y no así meramente estético. Ese es el paso 1, que tú puedas comer bien, que puedas procesar bien los alimentos. Nosotros tenemos dientes que están destinados para cada cosa. Claro. Para moler, para cortar, para triturar. Entonces, si yo estoy con enfermedades concomitantes, o sea, tengo presente en mi cuerpo factores que alteran mi absorción de alimentos, por ejemplo, pacientes que han sufrido o han pasado por cirugías bariátricas donde tienen menos estómago, o por temas de cáncer que han tenido irradiaciones o quimioterapia que alteran la absorción de los alimentos, o alergias alimentarias. Si el momento en que tú tienes que procesar el alimento se produce un buen procesamiento, que tienes una buena cantidad de saliva, que tienes una buena función masticatoria, tus músculos están funcionando bien, lógicamente ese alimento va a entrar mucho mejor. Por eso también nos preocupa tanto que el adulto mayor llegue muy despreocupado y muy deteriorado. Una mujer de 60, 75, 80 años que no está comiendo bien y que lo oculta, además hay temas psicológicos de por medio, su masticación y su alimentación no va a ser buena. Entonces me ocurre mucho que muchos hijos llevan a sus papás, ¿sabes qué? Yo quiero ver a mi mamá bonita. Y ahí es donde yo le doy la pausa primero y le digo, oye, antes que eso, tu mamá tiene que comer bien. Eso es lo principal, que pueda estornudar tranquila, que se pueda tomar un pisco sour tranquila y que pueda comerse una empanadita, un asado tranquila. Ese es el paso 1. Después vemos y logramos el resultado estético, que es lo más sencillo. Primero funcionalidad y segundo estética, entonces. Exacto, y la funcionalidad además va con este factor psicológico que te digo yo, que es la confianza de andar tranquilo. Creo hoy día que le damos mucho auge al tema estético, pero va más en mi manera de ver las cosas, en la confianza que tienes para poder comer tranquilo. ¿Podríamos decir entonces que una buena alimentación parte desde los dientes? Parte de los dientes, parte desde tu perfil psicológico, parte desde de la claridad que tienes que tener, que lo que está ingresando a tu cuerpo es lo que va a transformar tu cuerpo. ¿Y cómo ayudas tú a eso?
Bueno, el foco que tengo yo desde que trabajo en esto ya más de 15 años es principalmente devolver la confianza en esta función masticatoria. De hecho, la frase, el eslogan que tenemos en la clínica y el que uso yo es vaya a comerse el asado tranquilo. Exactamente, o sea, ese es el punto que hay que llegar. ¿Qué pasa con las pérdidas dentales, por ejemplo? Sea asado vegano o no, ¿eh? O sea, Claro, por supuesto. que se puede comer la berenjena tranquilo, se coma el churrasco tranquilo. En términos de implantología, ¿qué tanto espacio de tiempo puede esperar uno entre perder el diente, recuperarlo a través de una implantología, por ejemplo? Mira, fíjate, hay personas que pasan años y simplemente es eso no lo resuelven. a tu estado de salud. Todos los tratamientos quirúrgicos, sean en cualquier parte del cuerpo, la recuperación de un paciente tiene que ver con sus hábitos de salud. Si fuma, no fuma. El consumo de azúcares es muy relevante porque limita mucho el que tú te puedas recuperar bien frente a un accidente, una lesión y obviamente un proceso quirúrgico que implica que tu cuerpo reaccione bien. Eso cuesta un poco. Muchas veces uno ve propagandas y eslogan de que, y yo lo hago muchas veces, que tratamientos hasta en una semana quedan con sus dientes puestos, los implantes y toda la rehabilitación, o sea, toda la boca nueva en una semana. Y eso lo hacemos. Pero ¿en quién lo hacemos? En pacientes que realmente están comprometidos con el tratamiento. A mí me encantó el eslogan, eso de poder comerse un asado tranquilo, sí, sea vegano o no vegano. Exacto. Pero, ¿qué es para ti, desde tu profesión, el poder comerse un asado tranquilo? ¿Cómo uno podría entender que se está comiendo el asado tranquilo? Porque, en mi caso personal, me quedan espacios en los dientes, siempre hay la fibra de la carne y es molesto. El concepto de que te lo puedas comer tranquilo es que no tengas que usar artimañas para poder comer. ¿A qué te refieres con artimañas? Por ejemplo, y muchos adultos me van a entender que han pasado por estos procesos. Cuando no están los dientes presentes, lo que se usa para comer es una deglución infantil, una masticación infantil. ¿Qué significa eso? Que usan la lengua para poder aplastar el alimento. Ok. Por lo tanto, imagínate, si tú tienes 80 años, que hoy día es una persona relativamente súper dentro de la sociedad activa, y te invitan a comer y tienes que usar tu lengua para poder masticar ese alimento, porque no tienes dientes, ese alimento va a entrar prácticamente completo a tu estómago. Te va a producir acidez, la vas a pasar mal al rato, no vas a querer comer más, y eso va en el deterioro de la nutrición de ese paciente, de esa persona. Va a agravar su estado anímico, y el estado anímico va a agravar el estado de alguna enfermedad que tenga de base. ¿Y cuánto uno debería estar masticando cierto alimento, por ejemplo? Mira, está recomendado siempre que por lo menos un bolo alimenticio pase 1 o 2 minutos adentro de la boca. Eso es un montón. Y si lo hablas con los nutricionistas es un montón, pero el montón, ¿por qué? Porque tu saliva se va secretando todas las enzimas y proteínas que hacen que la comida se pueda poder digerir mejor. Eso quiere decir que uno debería ocupar más tiempo en el proceso de comer. Media hora no basta. ¿Cómo se llama o menos? Hacer consciente el ingreso del alimento. Está ese concepto, hacerlo consciente. Y como lo haces consciente, masticando, y además vas teniendo una sensación de saciedad mucho más rápida. Wow. No quedas con ganas de otro plato. Pero para eso necesitas tener una dentadura funcional. Exacto. ¿Qué hacemos entonces con las personas que les faltan piezas dentales? ¿Qué es lo recomendable? Mira, hoy día seguimos con la odontología de hace 50 años. O sea, la prótesis removible, la plaquita, sigue siendo un tratamiento de primera elección. Por la funcionalidad y no por la estética, nuevamente. Por la funcionalidad. Y además por los recursos. Porque lamentablemente la profesión de nosotros no tiene un auspicio gubernamental dentro de FONASA o dentro de las ISAPRE. A pesar de que te hablen de convenio y cosas, son mentiras. No existen. Tú vas al consultorio y en el consultorio hay programas muy buenos para adultos mayores. El problema es que es una de las cosas que yo aprendí cuando trabajaba en el sur, como te contaba recién, que no es tan transversal porque solamente ingresa un pool muy pequeño de pacientes. No todos tienen el acceso a entrar a FONASA y participar de estos programas. Si yo soy ISAPRE y tengo 60 años, no tengo cómo entrar al programa del consultorio. Tengo que ir de forma particular. Entonces, está limitado, por el tiempo, las posibilidades que tenemos, y por otro lado también
que somos súper conscientes algunos en el recurso que hay que invertir en eso. Y que para muchos es bastante, ¿no? Es bastante, o sea, un tratamiento básico por lo menos anda alrededor de un sueldo mínimo. Wow, eso es harto para muchos. Es harto. Uh-huh. Se va posponiendo mucho en el tiempo eso. ¿A qué edad deberíamos estar preocupándonos de una pérdida dental, por ejemplo, y basado en qué uno pierde un diente? Mira, las razones son varias. Desde accidentes, a mí ahora para el 18 me pasó que me estaba comiendo una empanada y me apareció una aceituna con cuesco y no me había dado ni cuenta. Y me retumbó la cabeza gigantemente. Y es la clásica historia. Estaba en el 18, estaba aquí, me comí una empanada o un marisco y apareció un trozo de cerámica, incluso en un plato en un restaurante, y se te partió el diente porque no está hecho para eso. Al mal cuidado. Las caries, enfermedades en las encías. Y también, fíjate que hay un factor importante, que es la mala educación en cuanto a cómo tenemos que limpiarnos en general. Desde las manos, que lo aprendimos en la pandemia, lavarnos bien las manos. Yo creo que muchos se dieron cuenta que realmente un tipo de lavado es el que te deja las manos limpias. Claro. Pasa lo mismo en la boca. Hay tipos de lavado que deberían aprender, porque no es necesariamente lavarte los dientes 6 veces después de cada comida. Claro, es lo ideal. Pero si estoy todo el día en la oficina, me levanto a las 6 de la mañana y vuelvo a mi casa a las 8 y trabajo solamente en el vehículo haciendo visitas, es re difícil. O de Uber, claro. Es re difícil que te topes con un baño para poder hacerte un aseo tranquilo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros manejamos dos cosas. ¿Qué tipo de alimentos vas a ir consumiendo? Y ahí nosotros lo que más recomiendo es evitar el alimento pegajoso, el que va a estar el día completo pegado en tu boca. Las calugas, el pan de molde, sobre todo. Eso dolió. El pan es terrible. Si ve esto alguno de mis pacientes, la primera indicación que aparece en todos mis postoperatorios es no coma pan por un mes. Wow, porque habíamos escuchado mucho de las influencias en términos alimenticios, del pan, el gluten, el proceso inflamatorio. Mucho hemos hablado durante todos estos podcasts respecto al pan, pero no habíamos escuchado el proceso del por qué queda muchos espacios de dientes con pan y que eso puede ser... es súper perjudicial a los niños. Perjudicial. Los que trabajan en pediatría les recomiendan a los papás que no le den pan de molde al niño, porque eso es solo harina, solo azúcar, que además queda pegada, que es muy pegote. Y lo mismo los yogur muy azucarados, sobre todo si van con cereales muy azucarados. ¿Y alguna otra recomendación aparte de un buen aseo con el uso de pasta dental, de Mira, en general, cepillo? El paso 1 es un buen cepillo. ¿Qué significa para mí un buen cepillo? Un cepillo que pueda entrar en todos lados. Okay. Por lo tanto, si yo voy desde esa primicia, tengo que saber el tamaño de mi boca. Qué es lo que cabe o no en mi boca. A veces compran cepillos espectaculares que valen 20.000, 30.000 pesos, pero no caben en tu boca porque tu boca es pequeña. Tienes que buscar un cepillo que sea pequeño, que logre entrar en todos los recovecos. Es lo mismo que lavar la loza. Cepillos duros, cepillos medios, cepillos suaves, eléctrico, no eléctrico. Eso es relativo. El cepillo eléctrico te genera un poco de conciencia en que invertiste un poco más, pero la función es la misma. Como te digo, va más en el hábito del tipo de alimento y cómo lo logro sacar. El cepillo duro, mediano, fino o extra fino, o con muchas cerdas, pocas cerdas, va más a la sensación que te puede dar a ti. Antes usábamos mucho el Duralum, que estuvo de moda, porque te daba la sensación que dejó limpio, pero no, el raspaje de tu encía y del diente era la sensación, pero no que entrara en todos lados a limpiar. Entonces ya cuando entramos en tratamientos que son grandes, que es devolver la boca completa a un paciente, ya además tenemos que prever que la limpieza de eso tiene que ser acorde a lo que yo pueda lograr con el paciente. Una persona de 95, 98 años no tiene la misma motricidad fina que un paciente de 40 años, que sí puedo adiestrarlo mejor para poder hacer cosas. Entonces, los tipos de tratamiento hoy día los enfocamos en todo eso. No es solamente colocarte dientes fijos para que puedas volver a comer, sino que además pensar en si los vas a poder limpiar, los vas a poder higienizar, si tiene algún cuidador ese caballero que pueda estarlo motivando a limpiarse. Porque por mucho recurso que tengamos económico y que el paciente sea ideal para poder hacer los mejores tratamientos,
si anímicamente no está preparado para poder mantenerlo eso en el tiempo, al final va a ser perjudicial. Por eso hay casos que se escuchan, no, llevo 1 año en tratamiento, 2 años en tratamiento y no ha resultado nada. Claro, hay factores que van alterando todo eso. ¿Cuánta pasta dental uno debería echarle al cepillo? La verdad es relativo, la pasta es más para la sensación del aroma, de los sabores, es más que eso. No genera mucho más condiciones, a menos que sea una pasta especial indicada para un caso tuyo. Por ejemplo, gente que tiene problemas en la formación, niños que se les formó mal algún diente y tienen que usar alguna pasta especial alta en flúor, o pacientes que están irradiados, por ejemplo, post-cáncer, y tienen disminución en su cantidad de saliva, tienen que usar pastas que cooperen en que haya más secreción de saliva. Mire qué interesante eso. Ahí recién pensamos en una indicación de pasta. Porque uno por lo general entiende que a más cantidad de pasta, mejor, entonces sería con mucha espuma, con rabia. Claro, justamente. No, da lo mismo. Podías hacerte una agüita con bicarbonato como se hacía antes, y con eso hacerte un buen aseo y va a andar fantástico. Va a andar muy bien. O sea, es más importante el uso del cepillo que la pasta que uno está utilizando. ¿Qué pasa? A no ser que estén en algunas condiciones. En algunas condiciones. Por ejemplo, hay pacientes que tienen sus dientes muy rugosos o tienen mucha retención porque la anatomía del diente genera que se retenga algo. Imagínate un plato que tenga relieve. Cuesta más limpiarlo. Claro. Lo mismo las tazas, todo. Si yo me compro una taza para tomar té y es porosa, se me va a quedar pegado todo ese té ahí alrededor. ¿Qué pasa con los dientes y el cigarro, por ejemplo? Que he visto que tiene hartas influencias el cigarro en un montón de procesos operatorios, claro, por ejemplo. El cigarro lo que genera es que tú tengas vasoconstricción de tus tejidos, o sea, que llegue menos sangre. Ok. Al llegar menos sangre, si tú tienes una herida, se va a reparar más lento. Es lo mismo que pasa con un paciente diabético. La mejor forma de explicar por qué el paciente diabético mal compensado se tiene que cuidar es porque tienes que imaginarte que estás con caramelo en todo tu circuito de mangueras de agua. Entonces pasa menos líquido en tus arterias, en tus venas. ¿Por qué? Porque hay caramelo pegado, literalmente. El azúcar a 36 grados y empieza a colocarse más denso. Entonces, si yo lo llevo un poco a las cañerías de la casa, yo no voy a tirarle una olla de caramelo a la cañería, pues sé que se me va a tapar. Es lo mismo que ocurre acá. Entonces, la gente que fuma mucho, más de 8 o 10 cigarrillos al día, o el diabético mal compensado, tiene estas mangueras que tienen que llegar con células a reparar, no van a llegar, o van a llegar muy poquitas. ¿Y eso es a raíz de la exposición a la nicotina, a raíz del humo que está ingresando en nuestro A raíz de la cuerpo? nicotina, porque además el cuerpo tiene receptores nicotínicos. Se llaman receptores nicotínicos y generan esta sensación de bienestar y cosas con el cigarrillo. Y estimulan los dos sistemas nerviosos, entonces entre que te calma y te despierta un poco. Entonces, es bien dual lo que va generando, es como para darle un capítulo entero solo a eso. Entonces, y además, algo muy importante es que elimina la concentración de oxígeno en tu boca, porque estás haciendo combustión. Claro. Entonces se va el oxígeno. Y si no hay oxígeno, las bacterias más malas, que son las que viven en un ambiente sin oxígeno, las anaerobias, proliferan, porque no hay oxígeno. Entonces, si tienes infecciones, van a aumentar esas infecciones, porque no hay oxígeno en la boca. ¿Y qué pasa con la ingesta de ácidos, por ejemplo, tipo vinagre de manzana, limón? ¿Qué pasa con Mira, los dientes en la exposición a los ácidos? Ahí hay cosas, ¿eh? El comer un ácido, como por ejemplo la gente que tiene el hábito de comer el limón, claro, vas haciendo que la carnecita del limón que tiene el ácido cítrico vaya raspando el diente. Entonces le va sacando con el ácido y lo va raspando y va debilitando el esmalte del diente. Por otro lado, los vinagres van para el otro lado, son alcalinos, no son ácidos. Entonces equiparan un poco el pH de tu boca, es bueno. Por eso hay ensaladas, de repente yo les recomiendo mucho a la gente que en vez de echar el limón usen aceto, anda muy bien, o vinagre, anda mucho mejor para el estómago. Perfecto. Así equilibrio. Y uno piensa que son lo mismo, ¿no? Como... Claro, pero no es lo mismo. Entonces muchos colegas se recomienda hace muchos años que el jugo de naranja en la mañana sea después de las 11 de la mañana. No tan temprano, porque todavía no estás preparado para recibir tanto ácido.
Qué interesante. ¿Y qué hacer en caso de gingivitis, que es algo que se suele ver desde incluso edades tempranas? Sí, bueno, las enfermedades en tus encías parten como una gingivitis, o sea, una enfermedad a la gingiva, a la encía. Uh-huh. Eso se debe a dos factores. El mal aseo y que además los alimentos, de nuevo, que tú consumes queden muy pegados a la encía. Por ejemplo, el consumo de agua de la llave que viene con mucho sarro, ese mineral que viene en el agua va a quedar pegado. Entonces yo le digo a la gente, cómprate un termo, échalo a hervir una semana nuevo, un hervidor, échalo a hervir una semana con agua en la llave y está blanco. Sí. Eso se pega en el diente, se pega en los riñones. ¿Cachai? Es súper básico, pero va ahí haciéndole clic a algunas cositas. Por eso es bueno, y antiguamente se consumía mucho el bicarbonato en la casa. Como contra ese sarro. Sí. Wow. Pero sin saberlo la gente, ¿eh? Pero lo usaba, por ejemplo, la No, sal y de el fruta. vinagre también se usaba muchísimo más antes, sobre todo en el campo, y no tanto limón. Por eso es bueno la sal de fruta de repente. Hay muchos pacientes que tienen mucho aftas porque les bajan las defensas y cosas, y la mejor terapia o con los herpes en los niños chicos es la sal de fruta. Y desde tu experiencia, ¿qué es lo que más podrías estar recomendando entonces a todas las personas que nos están escuchando, viendo? No coma pan. No coma pan. Es la mejor recomendación que hay. No coma pan. Y si va a comer, que sea muy poquito y muy tostado, para que no se pegue. Por esta cosa aglutinante. ¿Y qué pasa con el arroz entonces, que pudiéramos pensar que es algo parecido? Es parecido, pero no se te va a pegar. No es tan pegote. La miga no tiene la miga que se pega. Entonces, generalmente mis recomendaciones, no comas la pizza, no comas queque, por lo menos durante un mes, si es que te vas a hacer cirugía y cosas. Sacarte la muela del juicio, después uno va a lavar eso y está lleno de miga de pan por todos lados. Qué increíble, Sí. ¿eh? Qué increíble. Oye, y cuesta mucho porque... Es que es una cuestión cultural el pan. El otro día hablaba con un caballero y me decía, doctor, me ha costado más dejar el cigarro que el pan. Es impresionante. Usted me dijo no coma más pan, no sé qué pasó en mi cabeza, que lo veo y me salivo. Así. Es que hay muchos entrevistados que hemos tenido acá que lo consideran incluso un proceso adictivo a nivel cerebral. No, somos el país que más consume pan en el mundo. Y eso altera, por supuesto, la digestión. Cantidad de azúcar, el tema de la diabetes, que es terrible el tema de la diabetes. Y cuando tenemos abuelitos en casa que son un poquito rebeldes, complejos de lidiar, complejos de llevarlo al médico, complejos de llevarlo al dentista, ¿qué le podrías decir a ese público? ¿Qué es lo mejor? El aumento de consumo de cosas vinagre. Que empiece con el vinagre de manzana en las mañanitas, bajarle la cantidad de pan y que el pan esté tostado, a lo mejor cambiarlo por las fajitas de tortilla. ¿Cachai? Ese cambio de algunos hábitos pequeñitos. No es necesario hacer mucho. Más un hábito habitual de la limpieza. Años, claro. O sea, una persona de 70 años es difícil llegar a convencerla de ciertas cosas. De 70, 80. Hasta a mí me es difícil que me cambien algún hábito. Y eso que estás lejos de los 80. Vamos, vamos a mitad de camino. Cada vez más cerca. Oye, cuéntanos un poco sobre qué es lo importante entonces que podamos hacer de forma diaria, así que quede muy claro cuál es el hábito más correcto que podemos hacer como una medicina preventiva para nuestros dientes. La mejor prevención para tus dientes es eliminar el mal hábito de morder cosas, morder lápices, morder, por ejemplo, yo cometo el error de cuando voy a armar un mueble, a maestrear en la casa, me pongo los clavos en la boca. Eso es fatal, porque el metal va a abrasionar el diente y lo va a raspar o te lo vas a quebrar. Segundo, bajar las azúcar. O sea, bajar la Coca-Cola, bajar el pan, bajar las gomitas, son terribles. Lo peor para un niño son las gomitas. Dale un chocolate. El chocolate trae más beneficio, un buen chocolate trae más beneficio que las gomitas y los dulces. La gomita es pegote y más encima con el azúcar ahí viva. Esa es la fruyelé, el azúcar vivo. Y acostumbrar al niño a eso, que no consuma azúcar. Si lo va a consumir, que sea con un vaso de agua. Lo mismo la gente que fuma mucho, más de 10 cigarrillos al día, 2 cajas, conozco gente que fuma 2 cajas al día, que fume tomando agua. Que se acostumbre, porque si no lo va a dejar. Si vamos al grueso no lo va a dejar. Pero entonces, podemos incluirle a su ritual del si vamos a mantener cigarrito. El ritual, tenemos que adecuarnos a eso. ¿Qué vamos a hacer? Aumentar la cantidad de agua. ¿Por qué? Porque bajo la temperatura de la boca no queda caliente y mantengo oxigenado. Entonces ya estoy con un factor que me trae la combustión del cigarrillo, eliminándolo.
O sea, no el cigarrito con café. Con agua. Porque hay muchos que el Cigarro cigarrito con con el claro. café, ¿no? Claro. Espérate un poco, tómate el agua y después el café. Perfecto. O sea, un proceso como de limpieza posterior a la fumada con... Incluso si vas a comer y te tomas un vaso de agua con un enjuague ya rápido, ni siquiera con el cepillo, ya estás alivianando la carga de cosas que van a quedar ahí retenidas. Perfecto. Son pequeñas cosas, son pequeñísimas, pero son hábitos muy buenos. ¿Y el vino, por ejemplo? El ¿Qué vino pasa? tinto. Que muy bueno. Tiene antioxidantes, dicen por ahí, Claro. un montón de beneficios, pero Con ¿qué pasa con respecto, nuestros por ejemplo, dientes? yo creo que tu pregunta va como dirigida al tema de si se nos tiñen los dientes con eso, ¿no? Y el café lo mismo, y la Coca-Cola lo mismo. Hay un ejemplo súper claro que yo le doy a mis pacientes. Yo lavo loza, siempre, ¿Ya? de niño chico. Si tú dejas en la noche una taza con té, Va a quedar manchada. dejas una taza con café y lo enjuagas solamente, vas a ver que la taza de té está pero pegoteado con el flúor y la acidez que trae el té. El café no. Entonces, muchas veces yo le digo, prefiere tomar un buen café a té. Buen El café té te negro. refieres a un café en grano y no Un café instantáneo. en grano. El instantáneo tampoco, o sea, creo que deba tener tanto odio y misticismo. No le doy tanto color a esas cosas, sino que a mejorar el hábito nomás. Si voy a tomar un café con mucho azúcar, agua. Si voy a tomar té, ojalá que no sea el té negro, que sea una agüita hierba, una menta, un matico. ¿Y con el vino lo mismo? ¿Agüita después del vino entonces? Agüita después del vino por el hábito del consumo de alcohol, principalmente. No pero por los dientes. No por los dientes. No. ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué se manchan los dientes? Porque es una reacción del minuto. Incluso los dentistas nosotros tenemos pastillas reveladoras de placa bacteriana que se llaman, que usan un compuesto muy similar. Entonces, si tú estás comiendo en una comida y tomas vino, hay una partícula del vino que se va a quedar pegada donde hay placa bacteriana. Entonces tú vas a sonreír y vas a ver que tiene el vino pegado, pero lo que está pegado es sobre la placa bacteriana, no es sobre tu boca. Entonces si tu boca hubiese estado limpia y tomaste el vino, lo más probable es que no se quede pegado. Última pregunta. ¿Limpieza dental o blanqueamiento dental? Ya, esos son dos temas, claro que se confunden mucho. La limpieza es limpiar tus dientes, es ir, lavarte el pelo, sacarle todo lo que está pegado. Fuiste a maestrear, te lavaste el pelo y sacaste todo lo que quedó ahí de la tierra. Es lo mismo, en la boca la limpieza tiene que ver con ir a sacar todo lo que está pegado sobre el diente. Muchas veces se desmancha el diente y claro, se ve más limpio, más bonito. Pero el blanqueamiento como tal es un concepto que está errado porque lo que uno hace es aclarar el diente, que brille más. Entonces automáticamente lo ves más claro. Pero hoy día muchos ya no lo recomendamos mucho, a menos que en los niños que han hecho tratamientos de ortodoncia o si por algún medicamento, por ejemplo, si te fuiste a hacer una resonancia nuclear con contraste y el yodo pasó y quedó en tus dientes, sí, ahí recomendamos hacerle un sistema de aclaramiento dental de blanqueamiento. O sea, tendríamos que potenciar la limpieza dental La y los limpieza y los cuidados blanqueamientos. cada 4 meses. Incluso mucha gente me dice, pero es raro porque en la tele tú escuchas a cada rato que dice vaya cada 6 meses al dentista, pero no lo tenemos concientizado. Mucha gente después que no me ve en 2, 3 años, yo le digo, ¿por qué no ha venido a sus controles? Es que usted no me dijo, pero si hasta la tele lo dice. No, y yo aprendí cuando chico que era una vez al año incluso. Claro, no, 2 y veces antes al mis año. padres eran o sea, una vez cada 2 años inclusive. Hay gente que no va hace 10 años. Pero no me preocupa tanto el que no vayan frecuentemente, más me preocupa el que no logren un buen hábito. Eso, el que no me crean y que hay que mejorar algunos hábitos. Y me mejorar la preocupa alimentación entonces. Sí. Este último minuto te lo quiero regalar para que puedas expresar todo lo que quieras expresar, todo lo que encuentres necesario basado en la experiencia y para tus clientes. Cuéntanos un poco. Ya. Último mensaje. El mensaje más claro es aumentar la dosis del agua, preocuparnos un poco, poner atención en la gente que está con algún tema anímico preocupante, que pueda tener algún factor de riesgo psicológico importante, porque lo primero que hacemos es descuidar la boca. Entonces, el 80% de la gente que llega muy maltratada es porque además hay un factor psicológico importante ahí que está maltratando eso. El cuerpo en sí no debería tener problemas si estoy sano, pero si anímicamente no ando bien, preocupémonos un poco, pongámosle atención. Si estamos con mi papá que está un poquito dejado, lleva 2 días con la misma ropa, no entró a bañarse, vamos, preocupémonos. El primer paso de llevarlo al dentista es para por lo menos darle conciencia que tenemos que preocuparnos y nos vamos a empezar a preocupar todos.
Estuvimos junto a Rodolfo Zamora con este último mensaje. Lo primero que dejamos es la boca y resulta que es ahí donde parte una buena alimentación. Agradecido de haber podido entrevistarte y nos vemos en un próximo capítulo de Bienestar 360, el podcast. Muchas gracias a todos. Gracias. Saludos a mi hijo.